Hola amigos y amigas de Otra Forma de Vivir tu Vida, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista de nuestro canal de YouTube Euri Mérida y también por pasarte por el blog y leer los artículos y conocer todo lo que hacemos. Si no me conoces, soy Euri Mérida, psicóloga, y estoy aquí para acompañarte a superar bloqueos emocionales, mentales y ayudarte en tu reinvención personal y profesional. Hoy es un día muy especial, tengo una entrevista muy bonita con una persona que estimo y llevo en el corazón, que es Emilio Carrillo. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Hola Eury, pues estoy muy bien y además encantado de compartir contigo. Es todo un placer. Muchísimas gracias. Voy a hacer una breve presentación de Emilio, porque Emilio es una persona con muchísima experiencia y yo creo que tú lo conoces, y si no lo conoces, brevemente te diré un poquito su trayectoria. Sobre todo vamos a empezar por lo que yo intuyo, ¿no? Desde que yo lo conozco a través de los vídeos, a través de sus libros y sus charlas, que es un ser muy especial que viene a transmitirnos mucho cariño, compasión, confianza, a las personas que se encuentran en su camino. Para mí ha sido un antes y un después desde que lo he conocido, y si no lo conoces te sugiero que vayas a YouTube, conozcas sus vídeos y vayas conociendo y conociendo sobre su mensaje, ¿no? Y ver cómo te llega al corazón. Desde luego que es una persona que desde el año 2000 tiene una serie de experiencias vitales, concienciales, también tiene una experiencia cercana a la muerte que le deja una profunda guía en su interior y que merece la pena que de alguna manera, si tú sientes esa vibración, esa unión con él, le sigas, le escuches, que va a ser muy interesante si tú lo sientes así. Él es una persona que aparte es un ser de luz para mí, yo lo intuyo así, es economista, escritor, es profesor también y conferenciante. Más de 900 conferencias en muchísimos países, tiene 75 libros, artículos escritos. Puedes pasarte por el blog que gestiona, que es El Cielo en la Tierra, y conocer todo lo que te ofrece y nos ofrece a todos para acompañarnos en este camino. Aparte de eso, tiene un montón de libros. Yo tengo muchísimos libros, bueno, no todos, pero muchísimos libros que pueden también venirte bien si te apetece leerle. Por ejemplo, alguno de ellos que tengo aquí, el del yoga, lo tengo cambiado, perdón. El yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, conócete a ti mismo, yo te lo sugiero mucho. También tenemos a La Sabiduría Escondida, aquí, Sabiduría Escondida, La Mística de San Juan de la Cruz, y un montón de libros más que tú desde tu intuición ve viéndolos, ve leyéndolos si te apetece. No me voy a extender más porque ya digo que tiene muchísima trayectoria profesional, pero lo que me interesa aquí y nos interesa un poco es conocer a Emilio, al ser que está dentro de Emilio. Emilio, cuéntanos un poquito sobre ese ser que habita en ti, cuéntanos. Pues encantado, querida Eury. Eh, Tengo el convencimiento, y no es un convencimiento intelectual solamente, ¿no? Sino que es un convencimiento experiencial, vivencial, de que los seres humanos somos una perfecta conjunción de un componente que es imperecedero, que es inmortal, y de un componente que es perecedero, que es efímero. Y esa conjunción de ambas partes, de ambos componentes, es lo que da lugar al ser humano. En ese sentido, mi experiencia, mi vivencia, mi convicción, también lo que he aprendido de los maestros y maestras que nos han aportado su sabiduría a lo largo de la historia, es que en ti, en mí, en todos los seres humanos hay una esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar. Un yo superior, lo podemos denominar también. Es el ser, el ser. Eso que ahora está aquí, pero que en un momento determinado no estará. Y el hecho de que no esté no significa que no sea. También me gusta denominarlo, tú lo sabes, el conductor, el conductor. Sí. Y esa esencia, ese yo superior, esa, ese componente imperecedero que hay en nosotros, ese conductor, va acompañado en la experiencia humana de un coche, es decir, de un componente que es perecedero, que es efímero, que es pasajero, es nuestro pequeño yo, físico, emocional y mental, y es algo así como la apariencia, ¿eh?
Está la esencia y la apariencia, con lo que esta apariencia es el estar al que antes hacía mención. Pues bien, a partir de ahí, como consecuencia de lo que he ido conociendo, estudiando y experimentando, lo que procuro en mi día a día es que la presencia del ser sea la que lleve de verdad el timón de mi vida, de modo y manera que la apariencia esté al servicio de la esencia, que el estar esté al servicio del ser. También lo podríamos expresar siguiendo el símil del conductor y el coche, que el coche esté, el coche, la apariencia, lo pasajero, esté bajo el mando consciente de la esencia, de lo imperecedero, del ser. Y si no, me he dado cuenta que cuando nuestro coche no está bajo el mando consciente del conductor, porque olvidamos la existencia del conductor, porque lo metemos en un cajón, ¿qué es lo que sucede? Pues que el coche se convierte en un coche loco, que va dando topetazos de un lado a otro y que hace que la vida se llene de dolor, de sufrimiento, de esfuerzo, de golpes en definitiva. Así que lo que modestamente intento llevar a cabo con un compromiso con mi ser es una práctica de vida donde el conductor esté llevando el mando consciente del coche. Y eso además intento llevarlo a cabo no solamente con una reflexión o una mirada hacia mí, sino intentando compartir con los demás, porque hay una conciencia personal, sin duda ninguna es un camino de cada uno, pero también hay una conciencia colectiva que configuramos entre todos y mi vocación, mi voluntad es aportar la semilla, el modesto grano de arena que pueda poner sobre la mesa para que esa conciencia colectiva pues también evolucione y también se expanda. Y bueno, esto que acabo de plantear de forma muy abstracta, por decirlo de alguna forma, pues se plasma en un día a día de obras, fundamentalmente, no ya solamente de palabras o de intenciones, sino de obras que quiero que sean consistentes y coherentes con todo lo que acabo de compartir. Muy bien, Emilio, claro que sí. Sé que tienes una amplia labor de expansión de la conciencia, eres director y llevas diferentes proyectos, ¿no? A la Academia de la Conciencia, proyecto de investigación, conciencia y sociedad distópica. También apoyas muchísimos, porque lo sé, porque yo estoy en algunos cursos tuyos y sé que apoyas diferentes asociaciones y sobre todo es luz, ¿no? Luz que aportas al mundo, ¿no? Desde tu ser, ¿no? Y yo creo que estamos aquí, no solamente tú en general, ¿no? Que, como dices tú, semillas de conciencia en este mundo, ¿no? Tan complejo en el que vivimos. Y hablando de complejidad, Emilio, hay un tema que sí que me gustaría tratar contigo, que es el tema que he propuesto para todos, y trabajo con el sufrimiento, trabajo con el dolor, al ser psicóloga y más allá de la psicología, desde mi ser. ¿Qué ocurre, no, con las noches oscuras del alma, ¿no? En psicología, ¿cómo le podemos llamar? Pues crisis, cambios que por una ruptura, por una enfermedad, por un accidente, por un hijo que se te va o una pareja que sufre una enfermedad, lo que sea, ¿no? Pero es un momento de crisis, de cambio, que la persona entra en un estado de dolor intenso, de sufrimiento, que San Juan de la Cruz, que tú lo mencionas mucho, le llama las noches oscuras del alma. Me gustaría que nos explicaras un poco qué son las noches oscuras del alma. Tú acabas de resumir lo que es un amplio menú de noches oscuras que pueden aparecer en la vida de las personas y de hecho aparecen, ¿no? Todo lo que tiene que ver, como tú muy bien has dicho, por el fallecimiento de seres queridos, por enfermedades propias o enfermedades de seres queridos, graves situaciones y problemas económicos, rupturas traumáticas de pareja, y el menú es bastante amplio. A partir de ahí, lo que desde el punto de vista de las tradiciones espirituales, de las escuelas filosóficas, de las enseñanzas de los sabios y sabias que más se han centrado en este asunto, y de hecho es un asunto fundamental que ocuparon, por ejemplo, la vida y la obra, ¿no? de un ser tan insigne como Buda Gautama, ¿no? que dejó todo, dejó su palacio, dejó su familia, su mujer, su hijo, para comenzar un camino espiritual que fundamentalmente intentaba bucear sobre el por qué sufre tanto el ser humano. Cogiendo todo ese bagaje, lo que nos encontramos es que ante esas noches oscuras que llegan a la vida de cada uno, a la vida colectiva, también hay noches oscuras que son colectivas, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo como humanidad una serie de concadenación de noches oscuras colectivas, ¿no? Entonces, lo que nos han aportado estas tradiciones y estos sabios
y mi visión, mi convicción y mi experiencia pone de manifiesto también, es lo siguiente. Cuando llega a nuestra vida una situación de esta naturaleza de la que estamos comentando, lo primero que aparece o puede aparecer es el rechazo. El rechazo. Ahí es el coche, ese al que antes hacíamos referencia, el coche, y fundamentalmente el plano mental de ese coche, el que rechaza esa experiencia. No le gusta, no nos gusta y rechazamos todo esto. Bien, eso es un estadio, por así decir, de comprensión de lo que es la noche oscura. Hay determinadas llamadas o determinadas propuestas que más que espirituales son religiosas, tienen que ver con lo que a mí me gusta denominar desde el mayor respeto, pero también con la mayor claridad, religiones dogmatizadas, y esas religiones dogmatizadas nos piden que demos un pasito y nos piden que tengamos resignación. Es decir, fíjate, lo primero es el rechazo. Y estas religiones dogmatizadas dicen, no, no rechaces, resígnate, resígnate, aguántate, entre comillas, porque eso va a tener algún sentido, por así decir, de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma, cuando esta vida termine, en la siguiente vida vas a tener una compensación por estas dificultades que estás viviendo en el momento presente. No es así como yo lo veo, es decir, no, mi propuesta y la propuesta que han hecho los grandes maestros no es la resignación, pero hay que darse cuenta que ya es un pasito adelante, es decir, frente al puro rechazo, la resignación ya lleva un pelín de empezar a pensar que pueda haber algo detrás de una noche oscura. A partir de ahí podemos pasar a un tercer estadio, ¿eh? Ya no es ni el rechazo ni la resignación, sino que es la comprensión. ¿Qué significa la comprensión? La comprensión significa que de verdad empiezas a darte cuenta que esa noche oscura ha llegado a tu vida con un sentido profundo, con un porqué y con un para qué. Que sí, que genera un seísmo, que genera mucho dolor sin ningún tipo de dudas, pero que a su vez te ha supuesto como un revolcón que te ha ayudado o te puede ayudar a salir de lo que en esta sociedad en la que estamos es muy común, que es el que nos quedamos ahí como si fuéramos una especie de amebas, en términos espirituales, distraídos, entretenidos, muy aferrados a nuestro hábitat de confort, y se nos va pasando la vida, que es una magnífica oportunidad de expansión, de conciencia y de evolución álmica, se nos va pasando la vida sin sacarle jugo, puramente ahí intentando estar en una comodidad material. Y llega el bofetón de una noche oscura y te saca de ahí. Y hace que las personas, yo he conocido a muchas, con ese bofetón de la vida, pues se hayan empezado a plantear temas que antes no se planteaban. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, ¿habrá vida después de la muerte? Se plantean temas que antes no se planteaban, se hacen preguntas que antes no se hacían. A lo mejor empiezan a acercarse a vídeos, a conferencias, a películas que antes nunca hubieran visto, o leen algún libro que antes nunca hubieran leído, o tienen conexión con personas a las que antes nunca se habían acercado. Y eso, ¿qué está pasando ahí? Que el dolor que provoca la noche oscura está incitando, está impulsando, está siendo el factor de impulso de un avance de conciencia. Y a partir de ahí, Eury, para concluir, siguiendo con las enseñanzas de los grandes sabios, diríamos que hay un cuarto estadio. Hemos dejado atrás el puro rechazo, hemos dejado atrás la resignación. La comprensión de que todo tiene un sentido profundo en los términos que acabo de exponer es un salto cuántico de conciencia enormemente importante, pero nos quedaría como el último pasito, que es lo que culminaría ya el entendimiento absoluto espiritual de las noches oscuras, que es el darnos cuenta de que a estas experiencias ni siquiera hay que llamarlas noches oscuras, sino que simplemente son experiencias, ya está. El darnos cuenta que la vida está llena de vivencias y de experiencias, y es nuestra mente la que le pone color. Las noches oscuras, los días luminosos, ¿no? Cuando son cosas que nos gusten. Y lo cierto es que, como muy bien enseñó Oscar Wilde en una carta preciosa, ¿no?, que redactó poco antes de fallecer, cuando estaba en la cárcel, ¿no?, y había caído de la cima del éxito y de la fama, había caído en los infiernos, él escribe una carta larga donde agradece lo que está viviendo. Y nos dice que la vida es un jardín, y es un jardín que da frutos, y los frutos pueden ser que estén en el lado soleado del jardín o en el lado sombrío del jardín,
pero que tanto los frutos de un lado como de otro son igualmente necesarios para nuestro camino y para que de verdad seamos capaces de sacarle jugo a la vida. Y a partir de ahí ya se acaban los juicios. Son experiencias que no pintamos de ningún color y que vivimos, igual que vivimos las otras que pintamos de color luminoso, nada, vivimos las experiencias, nos centramos en ellas y finalmente, que es la forma quizá de resumirlo, nos damos cuenta, Euri, de que lo importante en la vida no es el qué, no es el qué. No es lo que pasa, lo que deja de pasar, sino el cómo se vive el qué. Es ahí donde se plasma de verdad lo que somos. Al estar, le importa mucho el qué, y en cambio al ser, lo que le interesa, donde se centra, es en el cómo vivo el qué. Y a partir de ahí yo sé que esto, cuando se está en medio de una noche oscura, lo sé perfectamente, cuando se está en medio de una noche oscura, esto puede, expresándolo coloquialmente, puede sonar a milongas, váyate el hombre, el rollo que me está lanzando esto. Yo lo que estoy es destrozado, ¿no? Yo lo que tengo es un inmenso dolor, por ejemplo, por el fallecimiento de un hijo, ¿no? Y este señor me está contando aquí unas milongas. Bien, yo lo que diría es que evidentemente una noche oscura, Euri, siempre conlleva un duelo, siempre, siempre. Y ese duelo requiere también tiempo. Y a las personas que están ahora mismo metidas por completo en el hoyo del dolor, yo le llamaría a la confianza. No que me crean, ni que me dejen de creer, sino que admitan lo que estoy compartiendo como hipótesis para con su consideración y que estén atentos a la vida, que estén atentos a la vida. Y yo creo que manteniendo como hipótesis para la consideración estas enseñanzas de los sabios y estando abiertos a la vida, nos damos cuenta que efectivamente lo que al principio nos parecía un disparate, sin embargo ahora vamos viendo que tiene viso de realidad. Es donde más aprendemos, es como dices tú, ese jardín, ¿no? Ahí es donde está el aprendizaje real, es lo que te hace avanzar en la vida, ¿no? Y lo que dices tú que es fundamental y clave, el duelo emocional, hacer el duelo, permitirte, como dices tú, ¿no? Hacerlo, sentirlo y luego salir, ¿no? Y ahora es la parte que quiero comentar. Pero antes de salir, ¿no? De ese o trascenderlo, hay un papel que te comentaba antes, que es el papel del ego, de ese pequeño yo, que muchas veces lo que hace el pequeño yo o el ego es, no salgas del hoyo, quédate ahí y remueve. Entonces empiezas a remover más la herida o empiezas como a darte latigazos a ti misma, ¿no? A ti mismo. Entonces puede ser también un obstáculo, ¿no? Para avanzar. Tienes toda la razón en tu reflexión, Euri. Sí. Bueno, el ego es ese pequeño yo al que antes hacía referencia. El ego es nuestra parte efímera, perecedera, nuestro mundo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada. Y decíamos que cuando ese pequeño yo o coche no está bajo el mando consciente del conductor, se convierte en un coche loco. Lo que tú estás compartiendo invita a centrar el asunto de una forma práctica con el ejemplo que tú acabas de situar. Vamos a ver, el conductor lo tenemos olvidado. Vamos a ponernos en esa hipótesis. Estamos en nuestro día a día, distraídos, entretenidos, hábitat de confort, el mundo material, esta dinámica muchas veces de culto a la velocidad y estresante en la que vivimos, y siempre con deseos que tienen que ver con cosas exteriores, pensando que lo exterior es lo que nos va a aportar o nos puede aportar la felicidad. Y ahí andamos, ¿no? Entonces nos olvidamos del ser y estamos absolutamente centrados en el estar. Ese coche es un coche loco. ¿Qué significa que es un coche loco al hilo de lo que tú has expuesto? Que ese coche, como tiene fecha de caducidad, porque el coche es perecedero, ese coche tiene una serie de características que cuando no está el mando consciente del coche, saltan. ¿Esas características cuáles son? Pues, por ejemplo, el miedo. Nuestro pequeño yo, cuando no está iluminado desde el conductor, tiene miedo. Tiene miedo porque es verdad que tiene los días contados, entre comillas, porque es verdad que es efímero. Como tiene miedo, desconfía. Hay una desconfianza intrínseca en él hacia la vida. Como sabe que va a terminar sus días en algún momento, mira la vida con desconfianza. ¿Cuándo va a llegar el susto? ¿Cuándo va a llegar el pago? Mira la vida con desconfianza. Y claro, desde el miedo y desde la desconfianza se convierte en una especie de actor que forma parte de nosotros, pero que tenemos que ver desde el conductor con una cierta distancia
se convierte en una especie de actor de nosotros mismos que se caracteriza porque está a la defensiva, a la defensiva. Y el estar a la defensiva hace que se instale en el modo de supervivencia. No se instala en el modo de dar un paso adelante, de sacarle jugo a la vida, de que si viene un problema darnos cuenta que no son problemas, que son experiencias, oportunidades. Pero claro, el pequeño yo desde su miedo, desde su desconfianza, desde su posicionamiento defensivo, esto no lo entiende, esto no lo ves cuando falta la luz del conductor, ¿no? Entonces, al llegar una noche oscura, como sea el pequeño yo el que está ahí actuando, el que está ahí llevando nuestra vida, pues se corre el riesgo serio, como tú has dicho, de que nos quedemos ahí empojollados, ¿no? Porque claro, para dar un paso adelante tienes que elevar la mirada, ¿no? Y para elevar la mirada tienes que salir de todo esto. Así que, como consejo práctico, que es lo que tú y yo hacemos con personas que están en esa situación, una manera de ir saliendo de ese hoyo es precisamente plantearse temas. Mira, aunque aún no lo entiendas, lee este libro, ve esta película, ve este vídeo, conversa con estas personas, porque de esa manera, a través de esa lectura, a través de la visualización de ese documental o de esa película, a través de esos diálogos, algo va a ir pasando en ti. Eso es lo que se llama en terminología del yoga la mente abstracta, que es el nivel superior de nuestra mente, que suele estar como parado, ¿no? Como anulado, pero que es lo que se puede ocupar de lo trascendente. Esa mente abstracta empieza a moverse, a lo mejor por primera vez en la vida, y cuando esa mente abstracta empieza a moverse, nos empieza a regalar el discernimiento, que no es un conocimiento, es algo más profundo, y ese discernimiento nos empieza a sacar de esa maraña a la que acabo de hacer referencia del pequeño yo. Así que efectivamente, claro que sí, y he conocido como tu experiencia de personas que desde esa posición, desconfianza, miedo, defensiva del pequeño yo, no dan ese pasito adelante. Y yo lo que invitaría a la persona que esté pasándolo muy mal es a que saque fuerzas, aunque sea de las flaquezas, como dice el dicho, sacar fuerza de las flaquezas para dar ese paso para adelante y ponerse en marcha. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ese es el camino. Confianza en la vida, que muchas veces te lo he escuchado y en tus libros y en tus vídeos, confianza en la vida. Y bueno, para ir avanzando, vamos a salir ya ahora de las noches oscuras, vamos a trascenderlas, como dices tú, con fuerza, con ánimo, con confianza, ven superando miedos, viéndolo como experiencias. Yo también digo, bueno, pues te caes 3 veces, pues te vuelves a levantar, damos un pasito para atrás y luego vamos hacia adelante. Así es la vida tiene caminos de piedra, de lodo, pero también tiene caminos de flores, de verde, de ríos. Tiene todo y eso es lo bonito que venimos a experimentar también. Nuestra alma viene a experimentar todo eso, ¿no? Y como decías, ¿no? En esa parte más dolorosa o de más obstáculos es donde coge la fuerza la luz y ahí es donde vamos hacia adelante, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes, por lo menos en mi vida. Y hablando de trascender, nosotros, yo considero, yo lo siento así, Emilio, y lo he leído también a Rudolf Steiner. Yo estoy leyendo a Rudolf Steiner, me gusta mucho uno de sus libros, y él habla de las virtudes. Creo que también habló, tú me corregirás porque eso no lo sé muy bien, Platón, Sócrates, de que los seres humanos tenemos unas virtudes muy profundas, pero que de alguna manera están dormidas, ¿no? Y tendríamos que despertar para que esas virtudes también, lo más importante, el discernimiento, por supuesto, despierten en nosotros. Y yo te citaba, cuando hablábamos antes, algunas de ellas. Te las voy a comentar brevemente y luego ya tú me vas comentando, ¿no? Que cómo esas virtudes nos pueden ayudar en ese camino, ¿no? De trascender ese dolor, esa noche oscura del alma. Coraje, valor, paciencia, equilibrio, compasión, quietud interior, perseverancia, firmeza, ternura, amor, compromiso, equilibrio en el pensar y en el hablar, y muchísimas más. Algunas te he citado, pero me gustaría que nos hablaras de ellas y cómo las podemos nosotros también en esa noche, en ese momento oscuro de dolor, tenerlas con nosotros, despertarlas, ser como un camino, ¿no? Que nos lleve a sentirnos mucho mejor desde el ser, desde el alma, no desde el pequeño yo, sino sentirnos, ¿no? Desde el alma. ¿Qué nos dirías al respecto?
Efectivamente, han sido muchos maestros y maestras los que a lo largo de la historia de la humanidad nos han hablado, le han podido dar distintos nombres, pero nos han hablado de eso que tú denominas virtudes, que efectivamente aparecen en la obra en el siglo XX de Rudolf Steiner, pero que hace 2500 años estaban en la obra de Platón. Cuando hablamos de esas virtudes, también Platón lo llamaba los ideales, no estamos hablando de conceptos genéricos, sino que estamos hablando de cualidades que poseemos los seres humanos. Es decir, no es algo que tengamos que ir a comprar a una tienda, no es algo que tengamos que buscar en no sé qué sitio, no es algo que está en nosotros, que está en nosotros. Pero son cualidades, son facultades, son capacidades como latentes, latentes. Y lo que todos estos autores nos invitan es hacerlo patentes, que se hagan patentes en nuestras vidas. Al listado que tú acabas de compartir, pues precisamente acudiendo a Platón, habría que añadirle, por ejemplo, la creatividad, todo lo que tiene que ver con la creatividad en todas sus expresiones, que muchas veces está ligado, Eury, a nuestros dones y talentos, ¿no? A nuestras capacidades y facultades innatas, el descubrirlas, el practicarlas y el compartirlas, ¿no? Entonces esa creatividad que está en nuestro ser, el ponerlo en práctica, el ponerlo en marcha. Igualmente se nos habla de la justicia, no porque nosotros juzguemos a la vida, no, 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 sino porque el afán de justicia es un espíritu noble que nos lleva a no ser indiferentes ante el sufrimiento, a no ser indiferentes ante el dolor, nos llevan a movilizarnos, ¿no? Para intentar paliar el sufrimiento que está viviendo cualquier ser sintiente, un ser humano o incluso modalidades de vida de la naturaleza, ¿no? Esa justicia, por tanto, repito, no está planteada ni mucho menos como juzgar a nadie, ni a la vida, ni muchísimo menos, ni siquiera a nosotros mismos, que es el peor juicio de lo que podemos hacer, sino que se habla de la justicia como un anhelo de movimiento, de no indiferencia para paliar tanto dolor y para paliar tanto sufrimiento. Se nos habla también de la verdad, la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda de la verdad que lo que quiere decir es que no nos conformemos, ¿no?, con lo primero que nos dicen, que haya en nosotros, antes hablábamos en parte de esto, que haya en nosotros una actitud más activa, ¿no? No estar ahí pasivo, sino una actitud más activa, de intentar rascar de lo que hay detrás de la realidad e incluso rascar detrás de la realidad de nosotros mismos para darnos cuenta que no solamente está la apariencia, sino que está la esencia, ¿no? También se nos habla del bien común. ¿El bien común qué significa? Que tu vida no sea solo una mirada hacia ti, al servicio de ti, sino que se abra, que tu círculo de vivencia, que tu círculo de atención se abra a los otros seres humanos. A ser posible se habla a la vida en su conjunto, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el bien común, no el servicio a mí, sino desplegar mi vida en el servicio a lo que está en mi entorno y a mi alrededor, ¿no? Así vamos completando ese largo listado de cualidades, de virtudes, de ideales, que es como los sabios a lo largo de la historia han definido cosas que están en nosotros, pero que no están latentes y no se hacen patentes. Para ser más concreto, ¿qué significa que están latentes y no se hacen patentes? Pues significa que están en el conductor, es decir, son cualidades del ser. Y a partir de ahí de lo que se trata es de que esas cualidades del ser se manifiesten en el estar. Claro, si al ser no lo computamos, pues entonces es imposible que esas cualidades aparezcan en nuestra vida. Pero cuando vamos percibiendo que efectivamente en nosotros hay esa parte imperecedera a la que venimos haciendo referencia, también podemos ir percibiendo que esa parte imperecedera tiene unos atributos, tiene unas cualidades que son los nuestros de verdad, porque siendo estricto lo que realmente somos es lo imperecedero, no lo pasajero, y que está en nuestra mano, desde el compromiso al que tú has citado, está en nuestra mano que esas cualidades no estén ahí en potencia, sino que se plasmen y se manifiesten en nuestra vida cotidiana. Al principio de este diálogo tú me preguntabas sobre mí, entre comillas, y yo te hablaba del compromiso conmigo mismo
para vivir de una determinada manera, ¿no? Para sacar lo mejor de mí mismo. Ese sacar lo mejor de mí mismo tiene que ver precisamente con poner en juego, poner en acción estas cualidades. Y algo importante para concluir, Eury, cuando estas cualidades de ser latentes se convierten en patentes, de estar ahí como potencial, se plasman en la realidad, evidentemente esto tiene un efecto en los demás, tiene un efecto en el mundo, tiene un efecto en la vida. Ahora bien, es importante darte cuenta o darnos cuenta de lo siguiente. Fíjate, muchas veces la plasmación de esas virtudes necesita o requiere generosidad, altruismo, solidaridad, ternura hacia el otro, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, entre comillas, beneficias a tu entorno. Pero, sin embargo, el gran beneficiado siempre, siempre, siempre de la movilización de las virtudes y de estas cualidades es uno mismo. Es como si la vida, al ser humano generoso y altruista, que sale del cascarón del pequeño yo, que sale del cascarón del ego y empieza a vivir de una manera distinta, le agradeciera y le compensara de una forma cósmica, de una forma de conciencia, le compensara lo que está dando al mundo, lo que está dando a los demás. No porque la persona que lo hace así lo quiera, no, porque esa persona está siendo generosa, le está moviendo el altruismo, pero la vida es un precioso flujo de dar y de recibir. Y hay una ley cósmica que desde siempre las tradiciones espirituales nos han enseñado, que es que el que da, recibe. Y recibe mucho más de lo que da. Al que da con el corazón abierto, al que da de una manera que la mano izquierda no se entere lo que ha dado con la derecha, no das para presumir, no das para no sé qué, ¿no? Lo haces de corazón. A esa persona que da de corazón, recibe siempre mucho más de lo que da. Y no recibe para atesorar, recibes para que lo vuelvas a dar. Y así vuelves a recibir y se va creando, se va generando en nuestra vida lo que algunos maestros han llamado la abundancia. Y la abundancia no es tener mucho en una cuenta corriente, la abundancia no significa tener muchas propiedades, atesorar, acumular. La abundancia es darte cuenta de que la vida nos abraza, de que la vida nos cuida, de que la vida merece toda nuestra confianza y a partir de ahí que siempre que te mantengas en esa mirada hacia afuera, siempre, siempre, siempre vas a tener, no tengas ninguna duda, todo lo necesario para vivir esta vida con dignidad y para vivir esta vida en condiciones de poder seguir en esa dinámica del dar, dar y recibir. Muy interesante todo lo que dices y cómo de alguna manera, ¿no? Tener esa esperanza, ¿no? Pasas un momento difícil en tu vida, una noche oscura, como hemos hablado hasta ahora, y tienes esas virtudes, esos dones, esos talentos ahí latentes, preparados, ¿no? Si te dejas de alguna manera, sacas tu verdadero ser, sacas tu verdadera esencia, ¿no? No desde, como dices tú, no desde el coche, sino desde el conductor que eres. Porque están ahí, como dice Emilio, están ahí, ese coraje, ese valor, esa paciencia, ese amor, ese equilibrio, esa ternura que también hacia los demás, pero hacia ti mismo, hacia ti misma también es fundamental. Hay una pregunta muy importante que te quiero hacer relacionada, es muy, muy espiritual y tiene que ver con que cuando una persona está pasando ese proceso, ese duelo emocional, ese momento complicado en su vida, a mí me lo han manifestado muchos, ¿no? Y es importante decirlo, ¿no? La soledad. Eury, me siento solo, sola, estoy pasando este momento tan difícil. Y hay una cosa importante que yo sí que he percibido, que es que no estamos solos realmente. Hay seres de luz, hay una fuerza, Dios, que está ahí alrededor, pero a veces, como decías tú, el miedo, los bloqueos, no te hacen ver que alrededor de ti, al lado tuyo, hay un ser de luz. ¿Realmente estamos solos? Hay seres de luz que nos acompañan en ese momento, en estos momentos complicados de la vida. Lo primero es recordar que hay una, entre comillas, soledad, entre comillas, que es la soledad elegida. Es decir, personas que en su formato de vida, pues han optado voluntariamente por vivir solos o vivir solas, lo cual no significa incomunicadas. No confundamos lo uno con lo otro, es decir, esta sociedad genera mucha incomunicación y esa incomunicación es una losa
y puede hacer que no estando solos lo estemos pasando muy mal porque estamos incomunicados. Puede ser que incluso nuestra casa la compartamos con otras personas, pero eso no evita que estemos incomunicados porque no hay líneas de conexión con esas personas precisamente, ¿no? La soledad es una cosa, la incomunicación, que en esta sociedad es muy, muy fuerte, es otra. La soledad puede ser elegida o puede ser forzosa. La soledad elegida no es realmente soledad en el sentido que solemos darle al término. Hay un maestro que nos decía que la soledad elegida es la edad del sol, la edad del sol. Fíjate que soledad precisamente se forma de estas dos palabras, de la palabra sol y de la palabra edad. Con lo que la soledad tiene un punto de madurez de conciencia, de madurez espiritual. Tú estás viviendo incluso con otras personas, pero no las necesitas. Las quieres, las amas, compartes, recibes, pero no las necesitas. Esa no necesidad te va poniendo de manifiesto que hay algo en ti mucho más potente que se ha afianzado, tiene que ver con este ser al que estamos haciendo referencia, y en tu vida diaria, aunque estés acompañado, no necesitas de ese acompañamiento, por más que siempre tengas unas relaciones de alta vibración y amorosas con esas personas que están en tu entorno. Esa es la edad del sol, esa es la soledad. Y hay por otra parte una soledad forzosa, que es las personas que no tienen ese arraigo todavía en su interior y que viven solas y no quisieran vivir solas porque esa vivir sola lleva también la incomunicación. Pues bien, con este escenario vamos a llamarle de psicología del coche, ¿no? De lo que tiene que ver con el coche. Nos tenemos que plantear esa pregunta magnífica que tú formulas. ¿Realmente es posible que estemos solos? Mi contestación, a la luz, como ya vengo diciendo varias veces a lo largo de este encuentro, Eury, a la luz no ya de mi experiencia, que también, y de mis convicciones y de mi visión, sino de las enseñanzas que nos han dado tantos personajes insignes a lo largo de la historia, es que no estamos solos, de ningún modo y de ninguna manera. ¿Por qué? Porque existen distintos planos de existencia. No solamente está la dimensión, hablando en términos científicos, no solamente está la dimensión en la que se desarrolla esta vida humana, este plano físico, este plano material. No solo existe esta dimensión, existen otras dimensiones. Y en esas otras dimensiones, que tienen mayor frecuencia vibracional que esta, hay formas de vida, que son las que llamamos seres espirituales. Y seres espirituales hay de distinto tipo, pero sin duda ninguna, entre ellos hay toda una pléyade maravillosa de seres espirituales que, conscientes de lo que supone que el ser llegue a este plano, porque este plano, esta dimensión es vibracionalmente densa, es maravillosa, la madre tierra, toda la vida es maravillosa, pero en términos vibracionales es densa, y el coche en el que encarnamos tiene también físicamente una densidad que puede hacer que olvidemos lo que somos, que el ser quede guardado en un cajón, y desde esas otras dimensiones, esos seres espirituales que eso lo saben, nos acompañan. De modo y manera que cuando nacemos, por ejemplo, el nacimiento lo hacemos en silencio, y cuando desencarnamos nos vamos en silencio. El silencio es nuestro lenguaje verdadero. Se nos enseña un idioma para la comunicación y bienvenido sea, pero deberíamos darnos cuenta de que no hay que temer el silencio, porque el silencio es nuestro auténtico lenguaje. El bebé no habla, el bebé nace en silencio, y cuando desencarnamos también nos vamos en silencio. Salimos del estar, del ser que es, sale de este estar en silencio. Pero el que haya silencio no significa que haya soledad. Silencio sí, soledad no, porque tanto cuando llegamos como cuando nos vamos y mientras estamos aquí hay un acompañamiento. Cuando esto se empieza a percibir, cuando esto se empieza a ver, recordando lo que antes decíamos, cuando se admite como hipótesis para la consideración y a partir de ahí abres un poco la mirada, esto, Eury, hace llorar de alegría. Provoca un llanto, provoca unas lágrimas de alegría.
el darnos cuenta de que efectivamente hay una enorme cantidad de seres espirituales que nos acompañan, que están aquí para que a los 8.000 millones de almas que estamos encarnadas actualmente en el plano humano, haya siempre una presencia amorosa, haya siempre una vibración a nuestro lado. No nos juzgan, ahí no hay juicio. Ellos son como el sol, dan sol a todo el mundo. El sol no hace juicio, ¿verdad? El sol no te dice, a ti te doy un rayo, pero a este no. No, ellos dan luz a todo el mundo. Y esa luz, desde luego, sí es importante que tomemos conciencia de que no es algo tangible, no es una, porque eso sería una interferencia. La vida tenemos que vivirla cada uno. Y claro, si se nos apareciera de pronto un ángel, un arcángel, en lenguaje cristiano, cada tradición le da un nombre distinto, lo viéramos, ¿no?, aquí a nuestro alrededor, pues eso estaría mediatizando nuestra experiencia vital. Ese conductor que ha encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana, esa experiencia humana la estaría mediatizando. Entonces ellos no interfieren, pero acompañan sobre todo en estos momentos que hemos compartido en el diálogo de noches oscuras. Ahí están, ahí están. Mira, hay una película que yo aconsejaría ver. Creo que además ya está libre en YouTube, porque es una película que tiene cerca de 50 años, que se llama El cielo sobre Berlín. El cielo sobre Berlín. Es una película fundamentalmente en color sepia, aunque tiene algunas escenas de color. Y con independencia de la trama que hay detrás, lo que yo subrayo sobre todo es que esa película trata de la presencia de los ángeles. Concretamente, es un sitio muy concreto, el Berlín alemán, después de la posguerra, y se pone muy bien de manifiesto cómo se hacen presentes esos ángeles. Y evidentemente no se hacen presentes haciéndote así en los hombros, no. Hay multitud de escenas, ¿no? En la película se ve una persona que ha tenido un accidente de moto, ¿no?, y está caída, ¿no?, y la han puesto así como apoyada en el filo de un puente, ¿no? Y el ángel aparece a su lado y le pone así la mano, pero claro, no, físicamente no lo va a notar la persona que está ahí después del accidente, pero le está aportando una serenidad, le está aportando una armonía, le está aportando una paz, porque esos ángeles saben que en ese momento es muy importante. El dolor no se lo van a quitar, se ha dado un porrazo con la moto, pero le están aportando esa paz, le están aportando esa armonía para que no entre en un estado de desesperación. O se ve, por ejemplo, fíjate, uno de los sitios preferidos de Los Ángeles en esta película es la Biblioteca de Berlín, una biblioteca inmensa, no tiene fama porque es una obra arquitectónica tremenda. Y allí la gente que va a leer muchas veces, sí, está leyendo, pero están con sus problemas en la cabeza, ¿no? Entonces se ve a Los Ángeles como escucha, ¿no?, el jaleo, ¿no?, que hay ahí, las preocupaciones. Y ellos se ponen al lado, ¿no?, de ese chico, de esa chica que está ahí con sus turbulencias, ¿no?, para intentar aportarle una vibración de centramiento. Ellos no pueden interferir, no sería justo que interfirieran, no le podemos pedir que interfieran, pero que no tengamos ningún tipo de duda que estamos perfectamente acompañados. Son seres espirituales magníficos, son seres espirituales extraordinarios, que además mantienen los equilibrios, porque también hay seres espirituales, toda la tradición, ¿no?, todo lo que nos narran las tradiciones espirituales de Satanás, de los asuras, que hablan los hinduistas, de los demonios. Hay también seres espirituales involutivos, que eso sí intentan interferir, ¿no? Y los seres espirituales evolutivos ya no solamente nos aportan, como acabo de decir, esa presencia de alta vibración y de armonía y de paz, sino que también mantienen los equilibrios para que estos seres involutivos en sus interferencias no nos puedan llevar, no nos puedan sacar, ¿no?, de nuestro camino. Sí, es cierto. De hecho, ha sacado un libro hace poco, Emilio. Recuérdame el título del libro que ha sacado hace poco. ¿Cómo se llama el Sí, libro? está recién salido, se llama Los seres espirituales evolutivos e involutivos y su influencia en la humanidad, Sí, efectivamente. sí, así que Ahí hay se, ahí se narra con pormenores todo lo que aquí estamos resumiendo. comentando, sí, efectivamente. De hecho, yo lo intuyo, lo siento y es así. Bueno, ya para ir terminando, hay un aspecto importante. Hago un resumito pequeño. Hemos hablado de las noches oscuras del alma, de ese dolor, de ese sufrimiento. Hemos hablado del discernimiento, de generar, superar esos miedos con confianza, esas virtudes que están ahí esperando a que las despiertes desde el ser. Hemos hablado de que no estamos solos, que hay
algo que nos acompaña, seres espirituales que están ahí, hemos hablado de la soledad, y hay un punto importantísimo que trato yo también cuando me vienen personas a comentarme su situación, que es el amarnos a nosotros mismos, el cuidarnos también, cuidarnos, cuidar el coche, como muy bien dices tú en muchas, en muchas charlas, pero es importante esa palabra de Jesús que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría que tratáramos ya, como para ir cerrando, ¿no? Es importantísimo que, porque claro, después de una noche oscura tú trasciendes, pero sigues infravalorándote, sigues teniendo un diálogo negativo contigo, sigues tratándote mal, sigues echando balones fuera. ¿Y qué pasa con ese amor y ese cariño y esa ternura que también tienes que tener contigo para poder luego extrapolarlo, ser espejo y proyectarlo al mundo? O sea, ¿cómo vas a dar al mundo y cuidar a todo el mundo y darte a los demás si tú no te quieres? Si tú no te valoras, no te aceptas y no te tratas con amor. Entonces es una parte fundamental que me gustaría que tratáramos también. Esta expresión de Cristo Jesús, que es magnífica, Ujú. es curioso porque muchas veces desde la mente la hemos cortado por la mitad. Es decir, porque se habla mucho de amar al prójimo, hay que amar al prójimo. Sí, sí. La frase no termina ahí, dice amar al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Esa es la frase que nos lega, esa es la sabiduría que nos aporta y nos muestra Cristo Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Mira, Eury, no hace falta ser un lingüista experto para que cuando la frase no la cortas, sino que la tienes entera, lo que nos está diciendo Jesús, ojo, porque tu capacidad de amar al prójimo está en función de tu capacidad de amarte a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que si a ti mismo no te amas, tu teórico amor al prójimo es mentira. Es un autoengaño. Si a ti te amas cero, al prójimo lo vas a amar cero. Y nos puede decir alguien, no, porque yo tengo mucha voluntad ya, pero eso es una mentira. Porque si realmente tú no te amas a ti mismo, lo has aportado tú, y lo subrayo, ¿qué le vas a dar a los demás? Tus miedos, tu egoísmo, tus turbulencias, ¿qué le vas a dar a los demás? Primero, ámate a ti. Y ahora vamos a explicar exactamente qué significa eso de ámate a ti. Y una vez que tú te hayas centrado, que te hayas puesto en tu sitio, efectivamente, eso no lo quedes para ti. Compártelo con ese amor al prójimo. Por tanto, ámate a ti mismo para poder amar al prójimo, porque si no te amas a ti mismo, eso de amar al prójimo se convierte simplemente en un autoengaño. Dicho esto, ¿qué significa amarnos a nosotros mismos? Compartíamos desde el principio de este encuentro que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de lo imperecedero y de lo pasajero, del coche, del conductor y del coche, ¿verdad? Bien, a partir de ahí, amarte a ti mismo significa amarte tanto como coche como conductor. Los dos componentes. El amor a uno mismo no es el amor a uno de los dos. No es amor al coche o al conductor, no, es el amor a los dos. Ámate a ti mismo amando al coche y al conductor. Dicho esto, primero, lo más inmediato, lo más directo, lo que está ahí más a la vista, el amor al coche. Hemos dicho que el coche es nuestro pequeño yo, nuestro yo físico, emocional y mental. Y dentro de ese coche lo más básico es lo que a mí me gusta llamar el chasis. El chasis es el yo físico, ahí está, ¿no? Ahí está. A partir de ahí, tú lo has apuntado y yo lo subrayo, repito, vamos a cuidar el cuerpo físico. Y cuidar el cuerpo físico no significa que nos obsesionemos con nuestro pequeño yo, con el coche. Oye, pero al coche hay que tratarlo bien. Una práctica de vida saludable, una alimentación consciente. En definitiva, cosas que al coche le aporten las energías, le aporten los nutrientes para que puedan ser precisamente ese coche pueda estar a nuestro servicio. Valga el ejemplo de los coches que utilizamos en nuestra vida cotidiana para ir de un sitio para de otro. A ese coche no le damos patada, ¿verdad? Al coche, dentro de lo que cabe, sin obsesionarnos, pues lo cuidamos y le hacemos revisiones para que esté en buen estado de funcionamiento, ¿no? Con lo que
amarnos a uno mismo desde el punto de vista del coche tiene que ver con una práctica de vida saludable, tiene que ver también con la atención a nosotros para intentar que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental no esté metido permanentemente en turbulencias, prácticas de vida que se dirigen a serenar, ¿no?, ese mundo emocional, a tener una mayor calma desde el punto de vista mental. Todo ello, en definitiva, tiene que ver con el amar a uno mismo, el amarse a uno mismo desde la perspectiva del coche. Y después está lo más importante, el amarse a uno mismo desde la perspectiva del conductor. ¿Qué es amarse a uno mismo desde la perspectiva del conductor? Sacar al conductor del olvido. No tenerlo ahí al pobre metido en un cajón, metido en un baúl, sino sacarlo, sacarlo. Es el compromiso, al que antes también hacíamos mención, el compromiso contigo mismo, con lo que realmente eres, porque es lo imperecedero, para que eso, a través de las cualidades, a través de las virtudes de las que hemos hablado, se vaya haciendo presente en tu vida. Es el compromiso para sacar del olvido el conductor que eres y que vaya manifestándose en tu vida cotidiana. Y claro, cuando esto lo llevamos a cabo, es decir, cuando tenemos ese amor al coche en los términos que hemos compartido para que esté en buen estado de funcionamiento para nuestro servicio, y cuando hemos recordado el conductor que somos y tenemos un compromiso para sacarlo, para sacar lo mejor de nosotros mismos en nuestro día a día, entonces sí, Eury, entonces desde ese amor a nosotros mismos estamos en condiciones de amar al prójimo. Porque ahí sí le podremos aportar al prójimo Sí. cosas valiosas, como decía antes, no miedos, no dogmatismo, no intentar convencerlo de no sé qué y de no sé cuánto, porque son mi forma de ver la vida, mis pensamientos, no, no. Le estamos aportando oro puro, por decirlo de alguna forma, que es ese oro puro del ser que somos. Este es el significado profundísimo, bellísimo, bellísimo, de esta frase de Jesús de Nazaret, de ama al prójimo como a ti mismo. Evidentemente Jesús no está haciendo ahí una llamada al egoísmo con el tema del ti mismo, sino que está haciendo una llamada preciosa de conciencia en los términos que hemos resumido. Totalmente de acuerdo. Y es un amor también tierno, puro y cristalino, que también es importante. Hay personas es que lo ven como lo que tú decías, ¿no? Un acto egoísta, ¿no? Eso de quererme, pero es otro tipo de amor, no es lo que nos venden por ahí, es lo que tú comentas, es un amor más puro, más cristalino, más desde el ser de luz que somos. Muy bien, Emilio, y ya para ir finalizando, me ha encantado escucharte, yo seguiría y seguiría. Ahí me gustaría que nos compartiera algo como que nos ayude, ¿no? A las personas que nos están escuchando. Estamos viviendo momentos complejos que comentábamos antes de distopía, quizás noches oscuras colectivas. ¿Qué mensaje, qué frases, qué mensaje podríamos dejarles, ¿no? De esperanza, de fuerza, de amor a todas estas personas. Hablando de frases de película, de Mm. películas, hay una película que se llama Corazón Salvaje, aunque creo que su título no ha sido traducido al castellano, sino que es una película que mantiene su título en inglés, que es Braveheart, Braveheart, que narra la vida del libertador de Escocia en la Edad Media, de William Wallace. Y en esa película hay un momento determinado donde el padre de William, que es un niño, en unas circunstancias que ahora no voy a entrar en detalle, le dice lo siguiente: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Ese corazón no debemos entenderlo como este músculo que tenemos aquí, maravilloso, sin ningún tipo de duda, medio músculo y medio cerebro, ¿no? Algunos dicen que una especie de segundo cerebro. No hace referencia a ello. Lo que está haciendo referencia con el corazón es a nuestro ser. Nuestro ser es libre, nuestro ser es poderoso, nuestro ser es potente, nuestro ser está lleno de cualidades maravillosas y debemos tener el valor de hacerle caso. Hacerle caso significa tomar conciencia de que está ahí y a partir de ahí, desde esa conciencia, ir oyendo, porque esa vocecita del ser se escucha desde el coche, ese conductor se escucha desde el coche y desde el coche podemos escuchar esa voz que nos está diciendo esta actuación, esta línea de vida, este comportamiento es así o no es así. Nos está hablando de si nuestra vida está realmente alineada
con el propósito con el que estamos aquí, porque aquí no hemos venido a pasar el rato, aquí venimos con un propósito de vida, o nos hemos desalineado, ¿no? Nos hemos olvidado de ese propósito. Es decir, ese ser, ese corazón que habla, ese corazón que es libre, que es potente, está permanentemente diciéndonos cosas y tenemos que tener el valor de hacerle caso. Y eso conlleva igualmente, cerrando el círculo de muchas de las cosas que hemos hablado, eso significa igualmente confianza. Hay que confiar en la. Se nos hace cuesta arriba muchas veces salir de nuestro hábitat de confort. Y nos dicen los psicólogos que seamos conscientes que muchas veces el hábitat de confort es de mal confort, porque lo estamos pasando mal. Pero sin embargo, por aquello de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, una frase horrorosa propia de un ego recalcitrante, pues nos mantenemos ahí, ¿no? Por miedo a hacer un movimiento, no vaya a ser que esto empeore. Pero fíjate lo que significa vivir así, ¿no? Tener miedo a que esto empeore. Empiezas tú a admitir situaciones que no son deseables para ti, que te están haciendo sufrir, que te están haciendo no vivir con plenitud, y sin embargo lo admites porque tienes miedo a dar un paso. Es por eso también por lo que en psicología muchas veces a ese hábitat de confort se le llama el hábitat de mentira existencial, porque te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, todo esto que ciertamente en la vida práctica no siempre es sencillo, ni mucho menos de llevar a cabo, pero es una especie de máxima, una especie de lema que deberíamos siempre tener presente. Como le decía su padre a William Wallace, William, tu corazón es libre, tenga el valor de hacerle caso. Qué preciosidad, qué bonito. Yo me quedo también con eso que has dicho, ¿no? Confianza en la vida. A todos los que nos estáis escuchando, mirar el vídeo, verlo varias veces, sentirlo y todo lo que, si hay algo que se te haya quedado, quédate con eso. Digiérelo aquí en el corazón, siéntelo y ahí a ver qué ocurre, ¿no? Porque hay veces, como decías tú, Emilio, que bueno, pues estás en esa noche oscura y estás como muy en tu mundo, pero hay una voz interna que está ahí y hay que escucharla con el corazón, como decíamos. Y nada, Emilio, yo estoy muy agradecida de que hayas estado aquí. Muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría que tienes, este corazón tan grande. Y a mí se me olvidó una pregunta que no me voy a ir sin hacértela, que es que en tu blog, voy a repetirlo para que sepan como el cielo en la tierra, ¿vale? Hay una frase preciosa que tienes arriba en el rótulo, que ya solo en amar es mi ejercicio. Dinos algo de esta frase tan bella. Sí, es una frase muy potente que yo la tengo ahí Sí, como lema del blog, porque es el lema de mi vida, ¿eh? Y que debo a ese ser extraordinario que tienes a tu espalda, en ese libro que es La sabiduría de Dios escondida, que antes mostrabas al principio de nuestro encuentro, que se dedica a la obra mística de San Juan de la Cruz, de Juan de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz, y él en su cántico espiritual, dentro de su obra poética, hay una obra cumbre, ¿no? Que es el cántico espiritual, y ahí, en el cántico espiritual, él habla de que ya solo el amar es mi ejercicio. Y eso tiene que ver con, es una especie de colofón, de broche de oro, a lo que sería una vida, para mí es una aspiración, a lo que sería una vida que respondiera a todo lo que hemos ido sintetizando, resumiendo en este encuentro, Euri. Ese ser que se hace presente en nuestro estar. En el cántico espiritual, a la presencia del ser en el estar, hay una frase donde una estrofa donde San Juan de la Cruz nos viene a decir que eso significa vivir la vida mil gracias derramando, pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, esa presencia, con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. Y cuando mínimamente vamos de alguna forma acercándonos a ese punto, a ese estadio, es donde va apareciendo algo en nosotros, que es el amor genuino al que tú hacías referencia antes, que es el amor que no es algo emocional, es algo mucho más profundo, tiene que ver con el ser y con lo más puro, ¿no? y más verdadero del ser, y hace que ya solo el amar sea mi ejercicio. ¿Cómo vivo o cómo es mi aspiración vivir? En el amor, ya está, en el amor.
en el amor uno mismo, en el amor a los demás, vivir permanentemente en el amor. Yo diría que es a eso a lo que estamos convocados, es a eso a lo que significa traer el cielo a la tierra. Y por algo lejano que pueda parecer, yo creo que muchos seres humanos estamos avanzando, dándonos o nos cuenta en ese camino. Hay que tener en cuenta que estamos convocados a ver a Dios en todas las cosas y a partir de la reverencia por la vida, a partir de ver a Dios en todas las cosas, y todas las cosas son todas, no enjuiciando a nadie, no dividiendo a la sociedad en unos y en otros, en los que no sé qué y en los que no sé cuánto, una reverencia por la vida que llegue a todas las formas de vida, al reino animal, respetándola, ¿no? A todos los seres sintientes, no dañándolo, a la madre tierra en su conjunto y a la naturaleza en toda su diversidad, ¿no? Que ese amor se extienda, ¿no? a todo ello. Y es así como iremos viendo a Dios en todas las cosas y nos regalará finalmente ese espléndido tesoro que han tenido algunos hombres y mujeres a lo largo de la historia, que es que ya no solamente ves a Dios en todas las cosas, sino que ves todas las cosas con los ojos de Dios. Y eso es algo que está a nuestro alcance, porque la divinidad está en nuestro ser, con lo cual efectivamente podemos y debemos ver todas las cosas con los ojos de Dios. A partir de ahí se vive mil gracias derramando y ya solo en amar es mi ejercicio. Maravilloso, gracias, gracias de corazón, Emilio, de verdad, te envío un abrazo grandote, todo mi cariño y afecto y que de alguna manera sigámonos viendo y te invito nuevamente en otro momento, cuando se pueda, a otra charla, a otra conversación como esta. ¿Qué te parece la idea para otro momento? Extraordinario, Eury. Ha sido un diálogo precioso, un compartir álbico maravilloso. Como tú decías, este vídeo merece ser saboreado, que cada cual lógicamente se quede con lo que entienda oportuno y lo que no a la papelera de reciclaje, pero creo que se han puesto ahí semillas hermosas que desde luego han nacido de dos corazones, el tuyo y el mío, que son corazones bien intencionados, que no perseguimos nada desde el punto de vista personal con esto, sino compartir en ese fluir, dar y recibir al que hacíamos antes mención. Muchísimas gracias, Eury. Muchísimas gracias, Emilio, y a ti que nos estás viendo. Síguenos en el canal de Eury Mérida en YouTube. Yo gestiono el blog Otra Forma de Vivir tu Vida. A Emilio lo tienes también en muchísimos vídeos en YouTube. Simplemente pones Emilio Carrillo y te salen, y lo que tú veas sintiendo lo vas viendo. También lo tienes en su blog El Cielo en la Tierra, y todos los libros que te he mencionado y que tenemos aquí, muchísimos más. El que tú sientas ese llamado, léelo, míralo, y en las bibliotecas también tienes algunos, en diferentes sitios puedes hacerte con ellos. Y la verdad, estamos aquí todos para sembrar semillas de conciencia, y ahí está la clave, ¿no? Que nos sumemos más, que no solamente seamos unos cuantos, sino que nos sumemos más, ¿no? Con ese corazón bien grande y ese amor hacia la humanidad, hacia todos, pero también teniendo ese amor hacia nosotros. Un besito grande para todos. Nos vemos pronto y muchísimas gracias.